Vamos a tomar nuestros 5 minutos con Dios hablando de la paciencia. Antes de hablar de la paciencia, yo le voy a dar que muchos quieren patear ese balón, pero tenemos que hacer paciencia. Cuando empiezas a jugar un partido de fútbol, no te llega goles directo. No. Hay que hacer paciencia. Tú no sabes en qué momento tú vas a meter gol, hay que hacer paciencia. Cuando empieza un proyecto, hay que hacer paciencia. Porque si tú no hay paciencia, el proyecto no va a llegar. Por eso esta mañana yo voy a compartir con usted el libro de 1 Corintios 13, a partir de versículo 3 hasta 4. Ese versículo, cuando usted lee, entiende muy bien cuál es la paciencia, cuál es la voluntad de Dios. Hay una cosa que muchos confunden: nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo con la voluntad de Dios. Cuando yo quiero algo que yo quiero que esa cosa se cumple hoy día. Pero cuando tú vas dentro de la palabra de Dios, hay mucha gente que cuando ellos empiezan con la palabra de Dios, ellos esperan mucho tiempo para que Dios les dé lo que sea. Y la paciencia es la única cosa que el ser humano no tiene. La paciencia es algo doloroso, porque cuando tú no hay paciencia, tú puedes tomar otro rumbo que te frega toda tu vida. Yo le voy a tomar un ejemplo. Tú vas a ver que hay mucha gente que cuando empieza a hacer las cosas, las hace con ganas. Y después, falta de paciencia, ellos empiezan a reclamar otra cosa, o ellos dicen otra cosa, ellos salen del camino. Hay muchos. Cuando tú ves una persona que está muy paciencia, tiene éxito. Logra tener éxito. La paciencia dentro de 1 Corintios 13, versículo 3, está escrito como una virtud. Cuando tú miras la vida de José fue vendido a sus 17, 18 a sus hermanos. Y solamente a los 30 años, él volvió a sus 30 años donde él fue como en mano derecha de Faraón en Egipto. Ha pasado toda su vida dentro de paciencia. No fue fácil por José. Ahí vemos eso dentro de la palabra de Dios. Tú has visto a Abraham dentro de Génesis 12. Tenía 65 años cuando salió de su tierra. Pero de 65 años hasta que ese papá, 25 años ha pasado. Pero tú empezaste algo hoy día. Nada. Todos nosotros leemos la historia de Moisés. Vemos a la tierra la historia de Moisés. Moisés ha pasado 40 años para lograr a poder poner los hijos de Israel en el camino y no poder entrar en la tierra promesa que Dios le había prometido. 40 años en el desierto, 40 años con paciencia que Dios va a bendecir un día. Pero hoy día cuando empieza a patear eso, ya quiere ser campeón. Cuando tu hijo empieza a tocar eso desde niño en la casa, mira el balón, tú dices, mi hijo va a ser como Messi, mi hijo va a ser más que eso, mi hijo va a ser más que eso. Si no tenemos paciencia, jamás vamos a lograr lo que queremos. Por eso yo tomo 5 minutos con Dios para compartirte esa palabra. Yo te digo algo, cuando Jesús llegó en la madrugada dentro del libro, encontraron a Pedro que había pasado toda la noche pescado. Con paciencia le ha dicho, bótame tu ancla y tú vas a encontrar pescado. Pedro eso, en tu palabra yo creo. En la paciencia que yo tengo toda la noche yo creo. Voy a encontrar un montón de peces. Pero yo te voy a decir algo. ¿Cuántas veces tú no tienes paciencia de lo que tú quieres y tú te has equivocado de camino o tú has dejado de hacerlo? ¿Cuántas veces tú no tienes paciencia? Tú no tienes paciencia de lo que tú quieres hacer y tú la has dejado. ¿Cuántas veces empezaste algo por falta de paciencia tú la has dejado? Y cuando yo te da ahorita, Jesús mismo nació a tener paciencia con todo hasta los 30 años empezar a hacer su obra. Tú, cuando tienes un problema, le reclamas. Jesús, bendíceme. Jesús, dame eso. Usted sabe la historia de Ana. Ana ha orado dentro de la palabra de Dios. Oraba. Hasta la gente pensaba que ella estaba un poco tonta. Pero oraba para tener hijo. Y después, Dios la bendeció a tener su hijo a una edad muy adelantado. Hermano,
querida, yo te voy a decir, vivimos dentro de la paciencia, le vamos a lograr todo. La paciencia es la única cosa que el ser humano no tiene, es vida. Y falta de paciencia nos lleva a tomar los caminos que no nos ayudan mañana. Vemos muchos niños vemos muchos jóvenes que empiezan con un gana de querer jugar fútbol, empiezan con ganas de querer trabajar, con ganas de poder hacer las cosas, pero por falta de paciencia, ellos dejan todo. Y el que no sabía nada, que tú decías que quién es esa persona, con su paciencia, escribe la historia más grande de su vida. Si hay algo que yo sea buscando, es de paciencia, como todo ese hombre de Dios, para poder lograr mi destino. Yo soy fiel. Toma solamente 5 minutos para acercarte a Dios. 5 minutos para entender quién es Dios. 5 minutos para poder leer la palabra de Dios.